tiempo de leer con Harry Literatura. El clasicismo. Bien, vamos a explicar este movimiento literario que ha tenido muchísima importancia a lo largo de la historia literaria. En primer lugar, hablaremos un poco sobre la referencia, hablaremos sobre sus vertientes y básicamente las características que tiene y ha tenido pues este movimiento literario. De repente podríamos dar una idea sobre lo clásico, ¿no? ¿Qué es lo clásico? Lo clásico es algo que siempre está presente en nuestras vidas, es algo que siempre está en la vida diaria, en la vida cotidiana, es algo que nunca va a pasar de moda, con el paso de los años siempre se va a mantener. Y eso es lo clásico, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la literatura clásica, precisamente podemos señalar eso, ¿no? Que es una literatura que está presente hasta nuestros días, que está presente en la vida de todas las personas y que va a perdurar en el tiempo y que nunca ha de pasar de moda, ¿no? Yo creo que eso es lo clásico. Ahora, ya yéndonos al clasicismo, ¿qué viene a ser? Es uno de los movimientos literarios que se ha desarrollado pues dentro de la literatura universal. Ahora, hay una gran importancia, que el clasicismo es el primer movimiento de la literatura universal. De todos los movimientos que se han ido desarrollando, el clasicismo es el primero. Entonces, allí creo que radica una gran importancia de este movimiento. Por otro lado, también los movimientos literarios se van a ir relacionando a las diferentes edades de la historia, a las diferentes épocas. Es común que te pregunten, por ejemplo, primer movimiento literario de la edad moderna. Es común que se nos pregunte eso. O también es común que te pregunten, ¿es el único movimiento de la época antigua? Justamente aquí están pudiendo observar ustedes que el clasicismo es el único movimiento de la edad antigua. Si hablamos de la cronología, de qué época o de qué año, de qué siglo se ha desarrollado, allí podemos ver. Abarcó a partir del siglo XV a.C. hasta el siglo V después de Cristo. No soy tan partidario o tan fanático de las cronologías, pero siempre creo que es bueno para manejar los tiempos, ¿no? Más o menos tener una referencia. Esto de los tiempos no es algo exacto, ¿no? Es aproximaciones nada más. Son aproximaciones, por eso se dice aproximadamente, ¿ya? Entonces, aproximadamente el clasicismo, en forma general, en ambas vertientes, se desarrolló a partir del siglo XV hasta el siglo V después de Cristo. Mucha gente me dice, profesor, en los libros solamente aparece que el clasicismo se desarrolla aproximadamente a partir del siglo IX y usted dice que es a partir del siglo XV. Bueno, la literatura clásica que se desarrolla a partir del siglo IX es el clasicismo griego, pero este clasicismo universal que estoy mencionando engloba también otras civilizaciones, engloba otros contextos, ¿no? Que lo vamos a ver en las vertientes. Bien, vertientes. Tenemos dos vertientes de la literatura clásica. O sea, hay una literatura clásica oriental y hay una literatura clásica occidental. Las civilizaciones orientales obviamente son más anteriores a estas de Occidente, ¿no? Es así que acá tenemos la literatura hebrea, donde podemos ver la Biblia, la literatura china, la literatura india, la literatura mesopotamia, donde tenemos la gran epopeya de Gilgamesh. Entonces, estas literaturas clásicas orientales tuvieron su desarrollo mucho antes que estas dos de Occidente. En literatura occidental, básicamente Grecia y Roma. Y justamente este clasicismo griego es aquel que se desarrolla a partir del siglo IX a.C. Pero aquí estamos mencionando en forma general ambas vertientes. Quiero hacer esa aclaración porque hay algunas confusiones en relación a esta información, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos dos vertientes. Si te preguntan, ¿el clasicismo griego pertenece a qué vertiente? Estamos observando acá a la vertiente de Occidente. Listo, ahora veamos algunas características. Primer punto, originalidad.
Cuando algo o alguien es original, cuando no copia a nadie. Y el clasicismo, por el mismo hecho de haber sido el primer movimiento, ¿a quién pudo haber copiado? Entonces, no tuvo ese rasgo de imitar, de copiar, si era el primer movimiento, el clasicismo. Entonces, tuvo pues una originalidad, sus características propias. Es más, no solamente fue original, sino que fue modelo para las futuras generaciones, sino que fue modelo para los posteriores movimientos literarios. Ahí está justamente lo que mencionaba, que este movimiento se convierte en un modelo y paradigma a seguir. Muchos autores, muchos movimientos literarios toman como base a la literatura clásica, toman como modelo. El año 2009, si mal no recuerdo, yo tuve la oportunidad de hablar en México con Gabriel García Márquez y bueno, él me decía, ¿no?, entre tantas cosas que lo habían ayudado a ser un gran escritor, a crear historias, yo le pregunté eso, ¿no, maestro? ¿Y de dónde usted se imaginó tantas cosas? Y Gabriel García Márquez responde que una de las cosas que a él lo llevaron a un mundo de imaginación fueron las obras clásicas, los autores clásicos, ¿no? Entonces, él, mira cómo lo toma como modelo, como paradigma a este clasicismo. Y así muchos otros movimientos y muchos otros autores. Racionalismo. ¿Qué significa el racionalismo? Que significa que en esta literatura predominó la razón. Predominó la razón. En algunos movimientos van a predominar la razón, en otros van a predominar los sentimientos. El antropocentrismo y antropomorfismo. ¿Qué significa? Antropocentrismo, que en esta literatura el centro de todo era el hombre. Eso es antropocentrismo. Y antropomorfismo, que predomina la forma humana. ¿Ya? Entonces, estas son características muy importantes de la literatura clásica. Antropocentrismo, que el centro de todo es el hombre. Antropomorfismo, que predomina la forma humana. Esteticismo. Esta literatura gozó de gran esteticismo, gozó de gran belleza. Yo creo que por eso, por la gran calidad estética y bella que tienen los autores clásicos, las obras clásicas, nunca va a pasar de moda. Siempre va a gustar esta literatura. Justamente ¿por qué? Porque una de sus características es la belleza, lo estético, ¿no? Entonces, ahí la explicación de esta característica. Afán didáctico. ¿Qué significa de que esta literatura tenga afán didáctico? Significa que estaba relacionada a la enseñanza, que la literatura clásica servía para enseñar, era un medio de enseñanza. Eso es el afán didáctico. Equilibrio y armonía. Bueno, el mismo hecho de ser estético y bello, hay un equilibrio en las obras literarias clásicas, ¿no? Sobre todo en los dos elementos fundamentales de toda obra literaria. La obra literaria tiene dos elementos, fondo y forma. Entonces, cuando hay un equilibrio entre estos dos elementos, cuando hay una armonía en la obra literaria, es mucho más estética. Entonces, allí otra característica de este movimiento. Predestinación. ¿Qué significa predestinación? Que el destino del hombre ya estaba escrito. En la literatura clásica vamos a ver algunos personajes cuyo destino ya está escrito y que simple y llanamente ellos cumplían ese destino. Un claro ejemplo, Aquiles. Este personaje griego, su destino era morir en Troya, en la guerra de Troya, y así se dio efectivamente. Otro personaje griego de la literatura clásica griega vemos a Edipo. El destino de Edipo ya estaba marcado por el oráculo de Delfos. ¿Cuál era su destino? Que mataría a su padre y se casaría con su propia madre. Eso se cumplió, ese destino era inevitable. Entonces, a eso se refiere con predestinación, ¿ya? Fatalismo. En las obras literarias clásicas abunda la muerte, ronda la muerte, está presente hechos fatales, la fatalidad. Visión dualista del universo. En la literatura clásica vamos a encontrar una visión dualista. Hay una visión del universo enfocando a los humanos.
Hay otra visión enfocando a los divinos. Por eso que en las obras clásicas podemos encontrar personajes humanos y personajes divinos, ¿no? Entonces hay una visión dualista. ¿Qué más? Pensamiento humanista, ¿ya? Como ya veíamos acá, el centro de todo era el hombre, ¿no? Entonces la importancia es ahí para el hombre. Eso quiere decir que se tenía un pensamiento humanista. Siguiente, base mitológica. Toda la literatura clásica o gran parte de la literatura clásica se ha nutrido fundamentalmente a partir de los mitos, a partir de los grandes mitos, ¿no? ¿Quién no conoce un mito griego? ¿Quién no conoce un texto de mitología griega? Entonces, esos textos relacionados a los mitos han sido la base para que aparezca pues este movimiento literario denominado el clasicismo. Bien, seguimos. Ahora sí pasaríamos a la literatura clásica griega. Ahora, la literatura clásica griega, recuerda, forma parte de este clasicismo. Recuerda que hay dos vertientes, oriental y occidental. El clasicismo griego pertenece a la literatura de Occidente. Entonces, esa es una gran importancia, ¿no? Recordar esto, que la literatura clásica la literatura clásica griega pertenece al clasicismo occidental, cuyo desarrollo fue a partir del siglo IX a.C. Este clasicismo sí fue a partir del siglo IX a.C., pero no la forma general. Ya, eso ya hemos hecho la aclaración. Muy bien. Ahora, este clasicismo griego se divide en periodos. Nosotros lo vamos a dividir en tres periodos. Primer periodo de la literatura griega, periodo jónico arcaico. El segundo periodo ático o clásico. El periodo tercero alejandrino y helenístico. Y cada uno de estos periodos tiene su particularidad. Por ejemplo, ahí está. El periodo jónico representa el periodo de orígenes de la literatura griega. Es en este periodo que la literatura griega se originó. El periodo ático o clásico, tú ya estás viendo que es el apogeo. Aquí la literatura griega alcanza un periodo de esplendor. Y luego el alejandrino y helenístico ya vendría a ser la época de la decadencia, ¿no? Ahora, es común que pregunten también a cuál de los periodos pertenecen ciertos autores. Por ejemplo, Homero. ¿A cuál de los tres periodos pertenece Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea? Ese es un punto muy importante. Otro tipo de preguntar sobre esto es el género épico. ¿En qué periodo de la literatura griega se originó? ¿Ves? Entonces, todo eso es necesario aclarar aquí. Ahí está. Nos habla de que en el periodo jónico arcaico, es una época en la que abundan aedos y rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y los rapsodas? Eran cantores que iban de pueblo en pueblo, en las calles, en las plazas, cantando hazañas de héroes, hazañas grandiosas, ¿no? De manera oral lo hacían estos señores, los aedos y los rapsodas. Eso quiere decir que la literatura griega en sus orígenes fue escrito u oral. Queda clarísimo de que en sus orígenes la literatura griega tuvo como característica fundamental la oralidad. Se desarrolló de manera oral a través de estos señores que fueron los aedos y los rapsodas. Bien, también, y estamos precisamente viendo lo que hemos mencionado. Literatura eminentemente oral difundida por los aedos y los rapsodas. Casi digo aedos y juglares. Juglares no, aedos y rapsodas. Y aquí vemos que en el periodo de orígenes, en el periodo jónico arcaico, aparecen dos géneros literarios. El género épico, lírico, básicamente. En el género épico se encuentran Homero y Hesíodo. En el género lírico, Safo y Píndaro. Entonces, muchas veces han preguntado, ¿no? ¿A qué periodo de la literatura griega corresponde o pertenece Homero? Ahora ya sabes, al periodo de orígenes, o sea, al periodo jónico o arcaico. En el periodo ático de apogeo tenemos ya con coincidencia con el siglo de Pericles, un momento importante dentro de la cultura griega. Un periodo de esplendor, ¿no? En este periodo de apogeo aparece el género dramático, por ejemplo ahí tenemos a Sófocles y Aristófanes. Y en la decadencia vemos a Menando y Teócrito
respectivamente. Bien, creo que eso sería la explicación sobre esta literatura clásica y ubicando también a la literatura clásica griega dentro de este gran movimiento literario. Nos vemos.